Rafael Barajas, el fisgón, dice Lorenzo Córdoba, en México solo el 37% de la población está satisfecha con la democracia, ante un 61% que no lo está, con lo que en México hay, afirma el informe Latinobarómetro, tierra fértil para autoritarismos y populismos. Carajo, Rafa, ya te veía yo la cara que estás tú desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, promoviendo el autoritarismo, el populismo. Por favor, claro, muchachos, pues me hubieran avisado esto del fisgón y qué bárbaro. Mi querido Rafa, perdón por el chistorete. Lo que dice Jairo del color rosa tiene mucho fondo, porque fíjate, lo que han hecho estos señores en los últimos años es ya no dar golpes de Estado, sino que dan golpes blandos, y lo han llamado el ciclo de las revoluciones de colores. Las revoluciones de colores son todas revoluciones a favor de Washington o movimientos y procesos que sean a favor de Washington. Y a nosotros nos tocó el color rosa, ¿no? Que es el color Barbie, que ahorita se pone de moda, en fin. Es decir, entonces, ¿qué son estas revoluciones de colores? Son efectivamente es parte de un discurso que se está peleando el sentido común de la gente, y básicamente lo que se plantean estas revoluciones de colores es que hay dos rutas en el planeta, solo hay dos caminos en el mundo. Uno es el libre comercio, con toda su lógica, con sus hegemonías, que al final pues es una dictadura del mercado, ¿sí? Y la otra ruta es todo lo que es, lo que no está centrado en el mercado, lo que está centrado en las gentes, en las lógicas cotidianas, en el libre mercado, tal. Pero fíjate, lo que están defendiendo es un tipo específico de democracia que se impulsó a partir de la década de 1980, que es lo que ellos llamaban las democracias del libre comercio. La lógica de que el libre comercio iba aparejado de la democracia. Si había libre comercio, había de manera automática democracia, y una prueba de ella era Estados Unidos, otra prueba de ella era Inglaterra, donde tienen una monarquía todavía, ¿no? Es una cosa un poco curiosa. Es decir, el razonamiento tenía sus fallas, ¿no? Por supuesto, pero era como muy sólido. Entonces promovieron a toda una serie de empresarios para que llegaran al poder y que promovieran las lógicas del libre comercio. Promovieron, entre otras cosas, a Menem en Argentina, a Fox en México, tal. Y lo que promovieron también es una suerte de bipartidismo muy al estilo norteamericano. Aquí en México no cuajó tan bien, porque salió el PRD, salió la opción de la izquierda, entonces eso no les funcionó muy bien, pero al final de cuentas sí lograron armar un sistema de partidos que tenía mucha relación con las lógicas del bipartidismo norteamericano. Es lo que hoy conocemos como el PRIAN-RD, ¿no? Es decir, y sobre todo como el PRIAN, porque el PRD está en total vía de extinción. Ese bipartidismo lo que es una estrategia que lo que hace es que saca de la escena política a todo un sector que tiene reivindicaciones concretas y que normalmente se aglutinaba alrededor de la izquierda. Entonces, cuando Lorenzo Córdoba habla de que ya no se cree en esta democracia, está hablando de esa democracia, de la democracia bipartidista que se consolidó en América Latina entre 1880 y la primera década del siglo XXI, ¿sí? Y una de las herramientas, es decir, alrededor de este esquema de partidos, establecer este esquema de partidos en México sí implicó una pequeña reforma del Estado, y la hicieron a la chita callando, ¿sí? A través de reformas constitucionales, ¿sí? Y crearon institutos como el INE, como el Tribunal Electoral, etcétera. Pero ese INE, ese Tribunal Electoral, defienden esa forma de democracia. Defienden que aquí en México se traduce básicamente en el PRIAN. Están defendiendo al PRIAN. Pero la democracia no es eso. La democracia no es el bipartidismo. La democracia, sí, no puede ser una democracia de libre comercio. Los propios impulsores del rollo neoliberal, del proyecto neoliberal, te dicen
que hay que alejar a la gente de las decisiones. Y mira, la democracia es el poder del pueblo, es demos y kratos, es el poder del pueblo. Pero lo que hacen los neoliberales es dejarle todo el poder a las oligarquías. Entonces, esta democracia que está entrando en crisis era una falsa democracia. Era la democracia que defendía a Lorenzo Córdoba, y entiendo su escándalo, entiendo su agitación. Se le está cayendo a Lorenzo Córdoba y a José Woldenberg y a Ciro Murayama y a Luis Carlos Ugalde, se les está cayendo el proyecto de vida, que además ellos pensaban que iba a ser su legado, y que ellos piensan que es que es la única forma de democracia concebible. Es decir, ahí ellos están entrando en crisis. Perdón, democracia es el respeto al voto popular. Democracia es que se respete el resultado electoral. Democracia es que la gente pueda participar activamente. Y hay formas de democracia que se están poniendo en práctica en este sexenio que estos señores buscaron bloquear porque permitían la participación masiva de la ciudadanía. Las consultas, todo ese tipo de acciones democráticas, ¿sí? A ellos les parecen inaceptables e inconcebibles, y por supuesto que que es una crisis del proyecto de nación, del proyecto de Estado que ellos construyeron. Esa falsa democracia, lo que está en crisis no es la democracia en sí. Hasta donde yo recuerdo, no hay una sola acusación sólida de que este gobierno haya hecho fraudes electorales en las últimas elecciones. Antes, al contrario, existen pruebas muy sólidas de que el PRI hizo un fraude electoral muy importante en las elecciones del Edomex y que no le alcanzó. Y las pruebas son muy claras. Está, por ejemplo, la denuncia contra Alejandra del Moral, que es algo que no debemos de soltar, ¿sí? Que Alejandra del Moral desvió 5,000 millones de pesos para la compra del voto. Y es un hecho que en la jornada electoral del Edomex hubo cantidad de denuncias de compra de voto. Y es claro, además, que esas que han de haber comprado entre el 5 y el 8%, yo calculo, porque las encuestas te decían que Delfín iba a ganar entre el 15 y el 20% y acabó ganando con el 8,5%. Deben de haber comprado muchísimos votos. Ahí sí hubo fraude electoral. ¿Por qué Lorenzo Córdoba no está denunciando esos procesos? En cambio, y fíjate, a pesar del fraude electoral, ganó Delfina. Pero eso claramente es un proceso democrático. Es decir, gana porque sí hubo un proceso democrático mucho más profundo que rebasó todas esas cosas. Hay que hacer un análisis muy serio acerca sobre el comportamiento que tuvo el INE en la era neoliberal, ¿sí? Y acerca de cómo ese instituto que nace para defender el voto de la gente, ¿sí? Termina siendo un aparato de validación de fraudes electorales. Eso sí es antidemocrático. ¿Cómo no va a tener desconfianza la gente, en una democracia que era representada por Bolsonaro en Brasil, por el PRI y el PAN en México, ¿sí? Por Lorenzo Córdoba en el INE? Eso es lo que está en crisis. Y sí, claro que necesitamos reformar el Estado y necesitamos cambiar leyes y necesitamos cambiar un montón de cosas para que se tenga una democracia de a de veras, una democracia auténtica. ¿Qué quiero decir con una democracia auténtica? Una democracia en la que el voto sea respetado, en la que un ciudadano sea un voto. Y necesitamos también hacer una reforma profunda del Estado para que tengamos justicia, una justicia real, una justicia en la cual no sea el dinero el que determine el grado de justicia que vas a obtener, sino que una justicia en la cual los jueces no puedan liberar fácilmente a pedófilos, a violadores, a asesinos, a defraudadores electorales, a criminales de guerra, etcétera. Ese es el tipo de reforma del Estado que necesitamos. Y sí, está en crisis el mundo de Lorenzo Córdoba y su revolución rosa no va a funcionar o no está funcionando. Y una prueba de ello es muy sencilla. Estamos hablando de cómo las oligarquías incluso se están beneficiando de la reactivación del proceso económico en México, del mercado interno.
Y ellas mismas deben de tener una crisis muy importante. Hace poco salió un reportaje muy interesante, creo que fue en Sin embargo, lo sacó Álvaro Delgado, perdón, en el que plantea que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha perdido en unos cuantos años, en los últimos 6 años, muchísimo financiamiento. En el 2016, perdón, tenían un financiamiento de 136 millones, tuvieron un financiamiento de 136 millones y en el 2022 solo recaudaron 32 millones de pesos. ¿Y de dónde viene ese dinero? Viene de parte del sector privado, viene del papá de Claudio X González, es el principal aportador a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, viene de empresarios como Díaz Morodo, de empresarios como del Valle, como los del Valle, en fin, pero viene también, ¿sí?, de este organismo que financia las revoluciones de colores, y con eso regreso al principio de mi intervención, ¿sí?, que es la National Endowment for Democracy, que está vinculada a la CIA. Es Washington quien está detrás de estas revoluciones de colores. Pues siempre es un placer saludarlos a los tres y vamos a cerrar aquí esta mesa de diálogo invitando a la audiencia a que te siga, sobre todo ahora que andan tan ocupados en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, mi querido Rafael. Sí, por supuesto, sigan las redes del Instituto Nacional de Formación Política, que estamos haciendo unas consultas que son importantísimas. Les pedimos que participen en el debate, que vean los foros que estamos haciendo, que vean las conferencias que estamos haciendo, las pueden ver por Zoom, pueden ir presencialmente ahí a Pantitlán, a Calzada de Guadalupe, ¿no? Cerca a una cuadra del metro Pantitlán, pueden verlas estas cosas también diferidas en YouTube, etcétera. Tenemos toda esa información y por favor, sobre todo, asistan a las asambleas a debatir. Esta semana vamos a debatir sobre temas muy importantes. Vamos a debatir acerca de la reforma del Estado. Vamos a debatir acerca de lo que es, vamos a debatir acerca de lo que son las políticas de bienestar. Vamos a debatir acerca de la importancia de la soberanía eléctrica y de la soberanía energética. Son temas importantes y pues yo sí creo que se está recogiendo la opinión de un montón de gente. Ha participado muchísima gente en estos procesos. Está intenso el debate, está bonito y está de buen nivel. Entonces los invitamos a que vayan. Está divertido además. Y claro, bueno, que sí. Pueden ver eso en las redes del instituto y yo estoy en fisgonmonero@yahoo.com.mx en Twitter. @fisgonmonero, así lo encuentra el querido Rafael Barajas, el Fisgón. Mi querido Julio Broniman, ¿cómo te encontramos a ti? Pues bueno, primero que nada, Vicente, muchas gracias nuevamente por esta invitación y la verdad por alternar en esta mesa de análisis de lujo. Les mando un saludo a la distancia a todas las personas que están viendo la transmisión y los que están conectados en el chat. Y a mí me pueden seguir en Twitter como @César_Bron. @César_Bron. Ahí me pueden seguir. Claro que sí, muchas gracias, Julio. Y por cierto, ahora que estábamos hablando del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, se necesita de todos, claudistas, adanistas,